La finalidad de este vídeo es cómo, utilizando el streamer, podemos crear nuestra propia emisora de radio. Nos podemos fijar aquí que esa es la idea de lo que queremos hacer. Bien transmitamos vídeo, audio, algún fichero de audio, que será nuestro caso en este momento, algún fichero de vídeo, a través de un cliente fuente, una fuente de emisión, por decirlo de alguna manera, programa de fuente de emisión, como Light, Archive, ZStream, VLC, Muse, WinUp a nivel comercial, privativo. Podemos utilizando un servidor de streaming, en este caso el iCast, el IFCast, o también podría ser a nivel de software privativo en el Windows, el Shoutcast. Y a través de eso emitiremos a través de internet, conociendo la dirección IP de este ordenador. Entonces, con cualquier cliente reproductor, VLC, XMS, WinUp, Rimboss, Windows Media, cualquier reproductor, estaríamos reproduciendo lo que estamos emitiendo a través de esta fuente mediante el streamer de un servidor. Esa es la idea general que queremos plasmar en esto. Para realizar esto, lo primero que vamos a hacer es nos venimos a nuestro editor Synaptic, sistema gestor de paquetes Synaptic, y vamos a instalar primero nuestro servidor. Se llama IFCast. Lo buscamos, lo tenemos aquí, lo marcamos y marcamos todos los paquetes que tengan que ver con él. Aprovechando, también vamos a instalar, en este caso, un servidor, un cliente fuente, un Surfer client, que será el que nos va a hacer de emisor para poder reproducir aquello que queremos emitir. En este caso vamos a utilizar el ZStreamer. Marcamos los dos. Podríamos marcar también el DarkSize, etcétera, etcétera, pero con esto por el momento nos va a llegar para hacer el ejemplo. Le damos a instalar y vamos a tener instalado ambos paquetes. El siguiente paso es que necesitamos cambiar de propietario a nuestro programa. ¿Por qué? Porque no vamos a tener suficientes privilegios para realizar lo mismo. Entonces, tenemos bien o que cambiarle. Tenemos varias formas de cambiar el usuario o el propietario del usuario. Entre ellas es irnos al sistema, administración de usuario, grupos, etcétera, etcétera, o hacerlo directamente desde la zona de terminal de comando. Entonces nosotros escribimos ahí sinceramente sound menos R mayúscula, perdón, sound menos R mayúscula, el nombre del usuario, en mi caso usuario, en el ejemplo, IFCast es el grupo actual, y le tengo que indicar que en ETF IFCast2 eso va a pertenecer ahora al grupo mío. Si efectivamente vamos allí, ls veremos que sí que pertenece al grupo usuario. Vale. ¿Qué ocurre? Estos ficheros por defecto tienen una serie de configuraciones que no son las más apropiadas para nosotros. En el curso te hemos puesto en un enlace ese fichero para que lo puedas descargar. ¿Cómo puedes modificar el contenido de ese fichero si lo deseas? Pues sencillamente te haces un sudo gedit etc barra ifcast2 ifcast xml y verás aquí el contenido del fichero. ¿Qué cosas debemos fijarnos en este fichero? Por el momento, que el administrador, luego lo vamos a necesitar para el servidor casualmente de streamer, que es el IFCast, es admin y la contraseña en este caso Jures. ¿Qué otra cosa debemos fijarnos? Que luego podemos modificar el puerto de salida, en este caso es el 8000, el hostname, en este caso es localhost, pero si tuviéramos una dirección IP fija en internet o de las variables como el caso ONO, que todos los días tenemos una IP dinámica, ahí pondríamos la IP de ese día. ¿Y cómo se va a llamar el fichero con el que vamos a emitir? Pues test3, etc. ¿En dónde lo vamos a montar? Exemple, etc. Eso dependerá también mucho, luego del cliente, o sea, el cliente fuente con el que estamos emitiendo esto. En este caso va a ser el
streamer. Una vez que hayamos terminado, le damos a guardar y tenemos nuestro fichero. Con esto ya podemos arrancar, si no tenemos ningún problema, nuestro servidor de ficheros. Sí que vamos a tener otro problema, que es que también tenemos que cambiar de propietario, o deberíamos, a una carpeta que es donde se generan los logs, o sea, los errores. Y es var log ifcache. Esa carpeta también deberíamos cambiarle de valores. No nos deja, ¿por qué? Por el chown. Tenemos que ser el superusuario. Entonces sudo y entonces sí que nos ha dejado. Otra manera que teníamos de hacer esto, mucho más fácil, es venirnos a sistema de archivos, buscar el var log, sistema de archivos, var log, y dentro de log, tenemos el icecache y tenemos aquí que esta carpeta podríamos ponerla aquí, botón derecho, propiedades, en lo que es permisos, permitir, crear, eliminar, crear, eliminar, crear, eliminar, tanto para el usuario como para el grupo como para el resto. Le damos a aplicar los permisos y ya está. Si no sabemos cómo utilizar el comando, aunque en este caso es fácil, simplemente es copiar eso, porque simplemente debemos cambiar esas dos partes, pues lo hacemos directamente utilizando el entorno gráfico. Con eso ya tenemos listo nuestro sistema para empezar a que el servidor se inicie. Entonces ahora sí que vamos a darle a ifcache, lo voy a buscar por aquí. Lo voy a cortar. Ahí. Ahora, vamos ifcache-b-c y el ficherito de configuración. Vemos que efectivamente ya no tenemos ningún error, o no deberíamos tener ningún error. Si tenemos algún error, se debe precisamente a los privilegios de las diferentes carpetas que van a necesitar ese. Una de las cosas que también os puede dar problemas es a la hora de copiar el ficherito que os doy, el ezstreamer.cfg, los derechos que tenga. Si tiene derechos de lectura, escritura, ejecución, nos puede dar problemas. Entonces, es recomendable hacer esta operación. Cambiarle a 644, o sea, lectura y escritura para el propietario, que en este caso puede ser usuario, puede ser ifcache, da igual. Y para el resto solamente lectura. Y así no nos dará ningún tipo de problema. A diferencia de el icecache XLM, que sí que le hemos puesto lectura, escritura, que sería 6666. Es decir, lo podíamos hacer bien por donde lo estamos haciendo, o directamente venir aquí y si nos dejan en el sistema de archivos, etc., si tenemos todos los derechos y privilegios, venir aquí y modificar el fichero del icecache y coger el ficherito ezstreamer, propiedades, y solamente permitir en los permisos que el primero sea de solo lectura para el usuario y para el resto de los grupos solo lectura. Una vez que ya hemos realizado tanto la instalación del servidor del streamer como la fuente del streamer, que es el icecache, ya hemos puesto en funcionamiento, como vimos anteriormente, el servidor del streamer y lo hemos comprobado. Ahora vamos a iniciar que se inicie la transmisión. Entre las características que podemos ver en el ficherito que tenemos aquí, que lo vamos a ver ahora, de la combinación, tenemos que indicarle, tal como se ha dicho anteriormente, es dónde tenemos, cuál va a ser nuestra dirección, en qué fichero o dónde va a estar montado, en este caso en TSMP3, cuál es la contraseña, es Jures, formato MP3, de dónde vamos a tomar el fichero o la lista de reproducción, en este caso una lista de reproducción, pero que podría ser tranquilamente un fichero. Simplemente cambiamos esta lista de reproducción, que luego explicaremos cómo se hace, por el fichero, etcétera, etcétera, etcétera. Esta era la copia que teníamos y ya hemos puesto en donde correspondía, en lugar de una
una lista de reproducción, es para que vean la diferencia. Hemos puesto directamente ya, exclusivamente, un solo fichero. Ahí lo tenemos, home. ¿Qué queremos que aparezca en el servidor de ficheros? Ejemplo curso. ¿Cuál es la página web que queremos que aparezca? ¿Cómo quieres que se llame todo ese sistema? ¿Cómo va a ser el mensajito que va a aparecer en los diferentes reproductores, etcétera, etcétera? Todo eso es reconfigurable. Una vez que lo tenemos, emitimos y ponemos a hacer, le decimos zstream-c, el ficherito de zstream configuración, y dice que en este momento... Entonces ahora, tal como he dicho, iniciamos ya el servidor fuente y empieza a reproducir nuestra canción, en ese caso, la que fuera. ¿Cómo verifico que eso funciona? Pues simplemente abro en el navegador y le pongo la dirección IP desde donde estoy transmitiendo, en este caso es el localhost, pero si fuera cualquier otro, y le digo que es el test mp3 y automáticamente estaría escuchando la canción que se está emitiendo en ese momento a través de mi servidor de streamer. Así de sencillo es. Si en lugar de estar retransmitiendo la canción que estoy escuchando ahora y que ustedes no están escuchando, podía mirar si efectivamente eso está transmitiendo o no. ¿Cómo lo miro? Mira efectivamente mi servidor y me está diciendo que está emitiendo actualmente algo que es esta canción, que la página web a la que estoy haciendo referencia a eso, que el streamer se va a llamar pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. También podría recibir eso a través de cualquier programa reproductor. En este caso voy a utilizar, por ejemplo, el VLC. ¿Cómo le tengo que indicar al VLC lo que quiero recibir? Pues sencillamente le voy a decir medio, abrir un volcado de red, y en este caso la dirección web a la que voy a hacer referencia es la 127, le voy a reproducir y se estaría reproduciendo en mi ordenador efectivamente eso. Así de sencillo es crear nuestra propia emisora. En lugar de localhost, reitero, simplemente había que poner la dirección web a la que pertenecemos.